La historia de esta farmacia escribió sus primeras líneas en 1863. Un texto enriquecido con objetos e imágenes que a través de 5 generaciones se han ido recopilando para que hoy en día podamos pasear entre una amalgama de artilugios, útiles y recuerdos que permiten conocer cómo trabajaban los farmacéuticos de antaño. Han pasado más de 50 años desde que José llegó a la farmacia, pero en su memoria todavía perduran los métodos de elaboración de las fórmulas que dispensaba. Bueno, vamos a hacer una pomada que entonces se empleaba mucho, que era la de ácido salicílico, para la gente que tenía psoriasis y cosas de esas. Y claro, normalmente era al 3% el ácido salicílico. O sea que cogíamos aquí, por ejemplo, una pesa de aquí, 2 gramos y 3. Estas pesas se pueden coger con los dedos, pero otras que tenemos no, porque son hasta 1 miligramo, que se dice pronto. Y entonces nada, aquí cogías, levantabas el granatario, ponías aquí el ácido salicílico, la cantidad de ácido salicílico hasta los 3 gramos. Ya tenemos los 3 gramos de ácido salicílico, que es lo que hacía falta para la pomada. Esta pomada se hacía de 2 maneras. Nosotros teníamos nuestro truco. El ácido salicílico se disuelve mucho con alcohol, o sea que aquí echas unas gotas de alcohol y se disuelve. Pero nosotros lo que cogíamos era vaselina líquida. Y entonces lo que hacíamos era pues añadir la pomada, vaselina líquida, o sea la vaselina filante. Concretamente en este caso eran 30 gramos. Poníamos la pesa de 20 y la pesa de 10. Y con una espátula cogías la vaselina, ahí está, los 30 gramos, más o menos. Bueno, pues luego se cogían así, se ponía aquí en el mortero, y se hacía la pomada. Yo tenía un mortero más pequeño, ¿eh? Este para mí hasta se mueve la maza. Y si esto estaba granuloso, la fórmula estaba mal hecha. A la basura y hacer otra. Una vez que la pomada ya estaba hecha, pues nosotros teníamos un truco, que era una cartulina. La cartulina, por ejemplo, de esto, de un calendario, que se coge mucho mejor que con la espátula. Entonces nosotros cogíamos esto así, o sea que la pomada la poníamos aquí en un tubo. Esto es muy fácil, porque esto en la carrera han estudiado. El tubo previamente se había limpiado por dentro, con agua o alcohol, porque claro, puede tener polvo o cualquier cosa. Estos mismos están cerrados. Entonces esto se le daba así, se cogía así el papel, se metía aquí en el tubo, con una pesa, que es bien fácil, por ejemplo, con esta pesa, pues entonces se cogía aquí la pomada y se le daba hasta que empezaba a salir por ahí. Supongamos que llegaba ahí. Y para cerrarlo, pues se cogía aquí así. Este es un tubo muy grande. Se le ponía el tape y ya teníamos hecha la pomada. O sea que la única cosa que había que hacer, ponerle aquí una etiqueta con lo que tenía. Una vez que la pomada se había hecho, pues claro, había que darle un número. Y entonces nosotros teníamos un recetario, que era esto, llegabas aquí, lo abrías, por ejemplo, aquí está todavía sin escribir, pues cogías aquí, ponías el número del recetario, o sea, el número que llevaba esta fórmula, el doctor que la había hecho y de qué se componía. Y a la vez aquí poníamos el precio que valía.
Sí, en la farmacia siempre ha habido trucos. Concretamente el de la pomada esta era lo siguiente. Tú echabas en el mortero el mercurio y no se deshacía ni a 3 tirones. Le echaba la vaselina y el mercurio se iba por un lado y la vaselina por otro. Yo me jugué un anillo, después de casa y todo me jugué un anillo porque con el mercurio pues le di que brillaba mucho y se lo comió. Pues entonces nosotros echamos unas gotas de esencia trementina, que era un truco, y ya se deshacía el mercurio, ya podías hacer la pomada. Supongamos que recibimos una receta del médico, la cual dice despáchese pues aspirina, medio gramo por papel y diuretina pues 0,50 miligramos o lo que sea. Hemos dicho que era medio gramo y había 10 papeles, pues claro, teníamos que poner 5 gramos. Siempre se ponía la cantidad mínima. Cuando se empezaba a hacer una fórmula, siempre era lo que menos cantidad tenía. Y luego se iba mezclando poco a poco. Entonces se cogía este producto, se ponía en el mortero y hacíamos lo mismo. Poníamos aquí, siempre se procuraba poner el producto que menos cantidad tenía. Aquí cogías, echabas aquí en un papel, aquí ya no quedaba nada. A todos les enseñaron a hacerlo de esta manera. Ahí. O sea, esto era dividir los papeles, ¿eh? Que cada uno tuviese pues prácticamente la misma cantidad. Una vez que estaban ya llenos, pues todos los papeles se cerraban de esta manera. Una vez que estaban plegados, pues se prestaban, tocaba con las manos y entonces se ponían de esta manera. Uno para arriba y uno para abajo, uno para arriba. Bueno, y entonces, pues claro, teníamos cajas de todos tamaños. Entonces aquí cogías, ponías aquí los papeles, aquí, ¿ves? Se cerraba la caja y aquí ponía el doctor el número del recetario y lo que contenía cada papel. Esta prensa la usaban para hacer tintura. Yo la última tintura que he visto hacer era la tintura de árnica. Recuerdo a mis compañeros de bachiller que los traía a la farmacia porque esto se hacía un día al año, porque luego estaba en maceración 45 días en alcohol, si no recuerdo mal. Entonces lo que se hacía era, se ponía flor de árnica, se ponía aquí dentro y entonces igual que se estruja el vino en un lagar, pues aquí se exprimía en el alcohol la hoja de árnica y iba saliendo por aquí el líquido que luego se conservaría y se dejaría en maceración. Esto también era un instrumento muy curioso, que era un instrumento para hacer lacrados. Aquí se hacían muchas fórmulas magistrales que no se dispensaban solo aquí en Teruel, sino que se mandaban a través de los autobuses o a través de como fuera, se mandaban a pueblos de la provincia o a otros lugares de España. Entonces, ¿qué sucedía? Que para ver, digamos, una trazabilidad y una seguridad de que el producto que salía de aquí era el que llegaba, se lacraban los paquetes. Entonces se ataban con unos cordeles, que yo lo he visto hacer, y entonces se hacía al final se ponía un lacre y había una garantía total en la persona que lo recibía de que lo que había dentro era lo que había salido desde esta farmacia. Por ejemplo, esto probablemente sea uno de los biberones más antiguos que haya en España. Esto realmente aquí se le ponía una tetina, se metía la leche que se hiciera por aquí y entonces a los niños se les daba. Esto era para cerrar los corchos, es decir, aquí se hacían muchos productos, se cerraban en botellas, se metían y luego cuando había que cerrarlo el corcho tenía que tener la medida de la botella, entonces se ponía aquí y cuando se oprimía, pues el corcho llegaba a un momento en el que adquiría el tamaño exacto para que quedara perfectamente cerrada la botella. Poco después se empezaron a utilizar los tapones esmerilados.
Estos cierres de vidrio permitían que el frasco quedara herméticamente cerrado y conservar el producto en su interior. Contaban que afilaban las agujas de tantas veces que las utilizaban. Las monjas que había allí trabajando en el Hospital Provincial de Teruel cogían las agujas de inyección y cuando las habían utilizado muchas veces las afilaban para volverlas a utilizar. Pues bueno, luego cuál fue mi sorpresa cuando vine aquí y vi dónde estaban las agujas para venderlas. Una de las escenas que antiguamente se vivían en las propias casas eran los nacimientos. Cuando se acercaba el momento de dar a luz, el marido acudía a la farmacia a recoger el maletín de partos. Gasas, agua oxigenada, polvo de talco, agujas, jabón, una valija que contenía los productos e instrumental necesarios para atender el alumbramiento. Pues que cuando había pasado el parto, el marido regresaba con la maleta y justo las cosas que habían tenido que utilizar, aquí había una lista de precios y entonces lo que habían gastado, eso es lo que le cobraban a la persona. El autoclave formaba parte de los enseres de una farmacia. Su uso principal era esterilizar los utensilios que los médicos necesitaban para sus consultas. Había unas latas como esta que vemos aquí, entonces en ella estaba el material estéril que tenía que haber, que podía ser pues desde batas, guantes, gorros, en fin, en aquel tiempo no había nada de usar y tirar, sino que todo era reutilizable. Entonces, ¿qué sucedía? Este autoclave, bueno, pues se levantaba, se metía dentro la lata, se cerraba con esto pesa muchísimo, entonces tenía aquí tiene un depósito de alcohol que bajaba abajo y por esta puertecilla de aquí encendían el alcohol para que diese calor dentro y esto funcionaba como una olla a presión. Las latas estaban perforadas para que el vapor de agua pudiese penetrar en su interior y esterilizar los objetos. Al sacar la lata del autoclave, se cerraban los orificios y la enfermera se llevaba la lata herméticamente cerrada a casa del médico. Los farmacéuticos se servían de ayudantes para la atención al cliente y la elaboración de fórmulas magistrales. Unos jóvenes aprendices que iniciaban su oficio con tareas de limpieza. Mis inicios en la farmacia fue porque yo estudiaba en La Salle, en el Colegio La Salle, y allí pues iban los comerciantes solicitando aprendices o cosas de esas. Pedían aprendices para la farmacia de don Mariano Jiménez, para Ferran y para el Banco de Aragón. Y claro, yo nada más llegar aquí, pues mis primeros oficios pues era por limpiar los cristales, barrer y todas cosas de esas. Existían medidas tan ínfimas que ni las balanzas de máxima precisión podían pesar. Es por ello que se disponía de láminas de hasta 1 miligramo de peso. Aún así, a veces resultaba imposible ajustar la cantidad exacta. Había muchas veces que se recibía una fórmula y era, por ejemplo, poner medio gramo de un producto, el que fuese. Pues empleamos esta pesa, pero esto es imposible poderlo tasar en una balanza de precisión. Y entonces nosotros nos valíamos, que teníamos, por ejemplo, unos gránulos, estos concretamente son estrimina, que también se empleaban. Y estos tienen medio miligramo de estrimina, pero tenemos hasta de 1/4, o sea que fíjate. Entonces lo que se hacía era que en cada sello, que normalmente se hacían los sellos, pues cogías un granulico de esto, lo ponías en un sello y luego a la dosis que el médico pedía. Esto, había muchas farmacias que no tenían el truco y claro, no las podían hacerlo. O sea, ¿cómo va a hacer esto yo? Si a lo mejor enveneno a este hombre. Y en cambio nosotros sí podemos hacerlo porque habíamos encontrado una casa que servía todo tipo de productos. Y aquí se han hecho toda clase de fórmulas. Hemos hecho para farmacias de Teruel, para el Hospital Provincial de Padre Polanco y para la provincia. O sea que hemos hecho muchas cosas. Aquí prácticamente no decíamos a nada que no. Podíamos tardar un día en hacérsela, pero conseguíamos los productos. El médico nos recetaba, por ejemplo, 10 sellos, nosotros los tendíamos en un papel siempre blanco. Bueno, pues entonces cogíamos, como ya teníamos mezclado el producto,
se pueden decir que eran personales. Una vez que el sello estaba hecho, pues entonces lo dejabas aquí. Entonces teníamos unas cajas que eran especiales para sellos. Y aquí detrás al dorso pues se ponía el doctor, el número recetario y lo que tenía. En la farmacia existen productos que no se pueden mezclar porque hasta incluso pueden explotar. Yo recuerdo una vez que, por ejemplo, en Zaragoza, pues a un compañero pues le mandaron a hacer una limonada cítrica. Como echó mucho ácido cítrico, todo, que hay que echarlo poco a poco, pues pasó como una gaseosa. Salió. Y aquel nos cogió a todos, fuera de la farmacia, que va a explotar la farmacia. Y era porque lo había hecho mal. Y ahora vamos a hacer una pequeña demostración de lo que puede pasar mezclando, por ejemplo, esto es permanganato potásico, lo ponemos aquí en el suelo, echamos una poca glicerina, ahí, lo prensamos un poco con un papel y si quieres se pega fuego. Ya empieza a salir humo. Mira, ¿has visto el fuego? Las estanterías de la farmacia estaban numeradas y ordenadas por clases de productos. Así se facilitaba su búsqueda. Aquí teníamos todos los extractos. Estaba el bálsamo tranquilo, para hacer un jarabe tolú o para eucaliptus. Aquí teníamos las esencias. O sea, todas las tinturas que se habían hecho de los extractos. Porque muchas veces te ponían extracto y otra vez te ponían tintura. Y aquí también estaba. Y aquí teníamos todo lo que era ya pues los extractos blandos. Extractos blandos que son diferentes de una cosa y otra. Y luego pues aquí hay unas cuantas especialidades y nosotros siempre, don Mariano, procuraba comprar productos químicamente puros. O sea que aquí se compraba de la casa Merck, de la casa Bayer y tal. Y luego, por ejemplo, aquí tenemos una cosa que uno dice estrimina. Pues sí, se empleó. Se hacían unos sellos y se empleaban, como era una cantidad tan mínima que tenía, eso era imposible nosotros poder hacer esto. Y entonces en cada sello pues poníamos un granulico de estos. Llegabas a decir, por ejemplo, aquí que se ve, el ácido acético pues está en el estante 1, porque si no era imposible, si cada uno lo dejaba de un lado, era imposible. Y todo así. Extractos, bálsamos, ácidos, esencias, un cúmulo de productos que años atrás fueron utilizados como ingredientes para los medicamentos artesanos. Adornan ahora las estanterías de la rebotica en la que tantas fórmulas elaboró José. Yo preparaba de todas. Ahora, había una que esas no me gustaba, que eran cuando nos pedían los sellos de carbón vegetal. El carbón vegetal ya sabéis que está hecha de la leña. Y eso embadurnaba los sellos, la caja y todo. Y claro, había que guardar la presentación de la caja también. Y entonces lo que hacíamos era, de un sello en sello, con un paño, limpiarle todo el carbón. Y luego, pues a mí lo que me gustaba mucho, por ejemplo, hacer eran las pociones gomosas, que eran para las diarreas, que siempre, si una fórmula salía mal, la culpa era nuestra. Había que tirar. Los auxiliares de farmacia eran jóvenes chavales recién salidos del colegio. Con apenas 14 años de edad, se trasladaron a vivir a la farmacia. Eran pupilos y empleados a la vez. Los auxiliares eran algunos prácticamente como de la familia. Por ejemplo, el caso de Domingo, que era hijo del albañil, que era de confianza de mi padre. Pues se metió aquí en la farmacia y lo hemos tenido, pues yo lo he tenido toda la vida. Es un hombre de confianza completa. Yo he estado trabajando con 3 generaciones, con Mariano Jiménez Bayo,
Mariano Jiménez Puerta y Mariano Jiménez Zuriaga, que es el actual farmacéutico. Yo entré de aprendiz, por supuesto, y a medida que han ido pasando los años, pues fui ascendiendo a ayudante y después auxiliar, que es en el puesto en el que me he jubilado. O sea, lo que más me gustaba era despachar, o sea, salir al mostrador. Entonces, las recetas de entonces había que tener mucho cuidado porque las hacían todas a mano y había doctores que escribían fatal. Y había que consultar con otros compañeros, incluso con el jefe, decir, aquí qué lee usted, o para ponernos de acuerdo y dar las cosas bien. La presencia de los auxiliares permitía tener un horario ininterrumpido de la farmacia. Y era precisamente durante las guardias nocturnas cuando tenían lugar tanto los momentos de ocio y distracción como las anécdotas más inesperadas. Yo recuerdo que aquí, durante las guardias, yo he aprendido a jugar al ajedrez, mi padre me tomaba la lección, en fin, que uno vive en la farmacia porque, claro, como hacías tantas horas en la farmacia, y vivíamos encima, pues bajábamos y estábamos durante las guardias, haciéndole compañía a mi padre y así sucesivamente. Supongo que mi padre hacía con el suyo y cada uno sucesivamente hacia atrás. Se reunían el farmacéutico de la beneficencia de aquí, don Pedro Antonio Andrés, y mi padre con dos curas, dos canónigos de la catedral. Y venían pues 2 días a la semana, no me acuerdo días y días no, o si un día era San Antón o el santo de alguno de ellos, y se reunían allí en la rebotica y jugaban al tresillo toda la tarde. La farmacia, como todo en 50 o 60 años, ha llevado un movimiento fenomenal de cambio. Yo me acuerdo, en mis tiempos cuando empecé, pues aún se hacían muchísimas cosas, los jarabes, las pomadas, y ahora pues fórmulas casi no hay. Lo que uno aprende desde pequeño es la profesionalidad, es decir, esto es un establecimiento sanitario, aunque se hayan hecho las fórmulas de una manera artesanal o aunque ahora esté cambiando mucho, pero lo que uno aprende es que se debe al público y que se debe a la sanidad. Para nuestra familia, supongo que esta farmacia representa es como lo que da continuidad a la saga familiar. Y para mí lo que representa la farmacia es algo donde he vivido desde pequeño. La farmacia estaba completamente unida a la vida familiar, era como una continuación de la vida familiar. El trabajo y la familia estaban siempre íntimamente unidos. Y yo todavía, a lo mejor estoy soñando con la farmacia. Y muchas veces, me acuerdo muchas veces, más de don Mariano Jiménez Bayo, sinceramente, que de mi padre. Lo digo de corazón. Porque es que este hombre, pues para mí fue pues un segundo padre. Lo bonito de todo era la confianza que se tenía en aquellos tiempos con el cliente. Porque claro, no es igual que hoy día, que hay más dinero, que el enfermo puede, por ejemplo, ir a un médico y no le importa decir, ¿qué vale? 7.000 pesetas, pues se les da y Santa Pascuas. En aquellos tiempos no pasaba eso. En aquellos tiempos preguntaban mucho aquí en la farmacia. La tradición familiar de farmacia en mi familia era un acto automático, porque mi tío bisabuelo, fundó esta farmacia en el año 1863, en tiempos de la Constitución de O'Donnell, nada menos. Y claro, pues luego se la pasó a su sobrino, de su sobrino se la pasó a mi padre, y mi padre ya era farmacéutico, y yo me insinuaron que me hiciese farmacéutico, me gustaba, había estado aquí con la farmacia y me hice farmacéutico. Y ahora hasta mi propia nieta, la hija de Mariano, ha empezado también la carrera de farmacia. A mí eso me gusta mucho. Hoy los morteros y las probetas son puro ornamento. Las fórmulas, solo recuerdos. Los libros y libretas se han cambiado por ordenadores. La farmacia es otra. En la historia de la familia Jiménez se cuentan ya 145 años desde que aquella farmacia de la calle El Pozo de Teruel abrió su puerta. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.